Hola, soy Cecilia Lurs. Bienvenidos a esta videoclase en la que hablaremos sobre un tema que está impactando profundamente el quehacer profesional de educadores y psicólogos, la inteligencia artificial generativa. En los próximos minutos nos preguntaremos qué es esta tecnología, cómo funciona, qué potencial tiene, qué riesgos plantea y qué podemos hacer para minimizarlos, pero sobre todo, qué papel queremos darle como educadores o terapeutas. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, es un tipo de inteligencia artificial que crea cosas nuevas. Puede generar texto, imágenes, música, videos, código y más, imitando la creatividad humana. La inteligencia artificial generativa, como la que utilizan los modelos de lenguaje actuales, es una tecnología basada en sistemas llamados redes neuronales artificiales que se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano. Estas redes procesan y aprenden de grandes volúmenes de información, simulando ciertos aspectos del aprendizaje humano, como observar, identificar patrones, generalizar y aplicar este conocimiento a contextos nuevos. Hablemos de las etapas de funcionamiento de la inteligencia artificial generativa. En la primera etapa, la de entrenamiento, los modelos multimodales como ChatGPT o Gemini de Google se exponen a una cantidad masiva de información textual, literatura clásica, artículos científicos, documentos educativos, conversaciones formales e informales, así como a todo tipo de imágenes. De la misma manera en que un estudiante aprende mejor cuando tiene múltiples y variadas experiencias con el lenguaje, la inteligencia artificial necesita diversidad textual para formar una base rica desde la cual pueda operar. Esta información se usa para ajustar millones de parámetros internos que le permiten al sistema aprender cómo funciona el lenguaje, no para memorizarlo literalmente. En la fase de aprendizaje de patrones ocurre una generalización similar a la que realiza el cerebro humano. El modelo empieza a reconocer patrones en el uso del lenguaje. Aprende qué combinaciones de palabras tienen sentido y cuáles no, cómo se estructura una pregunta, cómo varía el registro del lenguaje según el contexto. Este paso refleja procesos de categorización y predicción. El cerebro, como la IA, no memoriza frases exactas, sino que abstrae reglas a partir de la experiencia. Así, cuando el modelo ve una frase como ¿cómo estás?, predice que lo más probable es que siga una respuesta congruente como bien, gracias, y no algo incongruente como jirafa. En la fase de generación, una vez entrenada, la IA está lista para crear contenido nuevo. Cuando recibe una instrucción, por ejemplo, escribe una reflexión sobre el aprendizaje experiencial, el modelo genera un texto que suena natural, coherente y adaptado al tema y contexto solicitado. Este proceso es comparable al de un estudiante que, tras haber leído y reflexionado sobre un tema, escribe una opinión fundamentada. No nada más repite lo leído, sino que lo reinterpreta y reorganiza según lo que ha comprendido. En la IA generativa, este proceso se basa en la probabilidad de qué palabras y estructuras tienen mayor sentido en función del contexto. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, pues porque permite evaluar críticamente el uso de la IA en entornos de aprendizaje, analizar los paralelismos entre el aprendizaje humano y el aprendizaje automático, lo que enriquece la comprensión de procesos como la adquisición del lenguaje o de un segundo idioma, la generalización y la metacognición, y también para diseñar experiencias pedagógicas que integren la IA como un recurso cognitivo y creativo. ¿Qué aplicaciones prácticas le podemos dar a la inteligencia artificial generativa en educación? Bueno, pues con su ayuda podemos generar rápidamente resúmenes de textos, explicaciones alternativas a los mismos, guías de estudio, exámenes, cuestionarios para juegos o materiales adaptados al nivel y comprensión de cada estudiante. La inteligencia artificial puede analizar respuestas escritas de los estudiantes y ofrecer retroalimentación específica sobre errores, sugerencias de mejora o felicitaciones por aciertos.
También nos puede ayudar a planear clases o cursos enteros, sugerir actividades alineadas con los objetivos de aprendizaje o proponer evaluaciones creativas. Se pueden utilizar chats para simular conversaciones con personajes históricos, tutores de matemáticas o guías de lectura, permitiendo al estudiante interactuar activamente con el contenido. La IA Gen puede adaptar contenido a diferentes idiomas, estilos de aprendizaje o necesidades especiales, promoviendo una educación más inclusiva y más creativa. ¿Qué riesgos tiene el uso de la inteligencia artificial en el campo educativo? Probablemente en primer lugar esté la dependencia excesiva de la tecnología. Tanto estudiantes como docentes podríamos volvernos excesivamente dependientes de la IA para resolver tareas, redactar textos o tomar decisiones pedagógicas. Esto puede limitar el desarrollo de habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la creatividad o la resolución autónoma de problemas, que son esenciales en el proceso de aprendizaje. También está la desigualdad en el acceso. No todos los estudiantes y escuelas tienen acceso a la infraestructura tecnológica necesaria para usar la IA de forma efectiva, sin mencionar que la gran mayoría de las plataformas tienen un costo que suele ser elevado. Esto puede aumentar la brecha educativa entre quienes pueden aprovechar estas herramientas y quienes no, reproduciendo o incluso ampliando desigualdades sociales y educativas preexistentes. También están los sesgos en los datos y resultados. La IA aprende de datos generados por todo tipo de personas, por lo que puede contener prejuicios culturales, de género o raciales. Si no se detectan y se corrigen, estos sesgos se pueden trasladar a los materiales educativos generados por la IA, afectando la equidad, la representación y la calidad del contenido. También la privacidad y el uso de datos personales. El uso de la IA en la educación puede implicar el procesamiento de datos sensibles de estudiantes y docentes. Si no se manejan con cuidado, se podrían vulnerar derechos fundamentales relacionados con la privacidad, especialmente en menores de edad o en contextos vulnerables. También la deshumanización del proceso educativo. Confiar demasiado en sistemas automatizados puede reducir el valor de la interacción humana en la enseñanza. El aprendizaje es un proceso profundamente relacional y emocional. El vínculo docente-estudiante, la empatía, el acompañamiento afectivo y el juicio pedagógico no pueden ser reemplazados por algoritmos. ¿Qué aplicaciones prácticas se le está dando a la inteligencia artificial generativa en psicología? Bueno, en los últimos años, la IA Gen ha irrumpido en el ámbito de la salud mental, ofreciendo nuevas formas de apoyo psicológico a través de chatbots o de asistentes virtuales. Estas herramientas brindan atención inmediata, confidencial y accesible, especialmente en contextos donde los servicios tradicionales son limitados o estigmatizados. También se utiliza para la detección temprana de trastornos mentales. La IA puede analizar patrones de lenguaje, de voz, de escritura o comportamiento digital para identificar signos tempranos de ansiedad, de depresión o de trastornos neurocognitivos. Por ejemplo, una aplicación analiza mensajes escritos en redes sociales para detectar indicadores de depresión, como el uso frecuente de palabras negativas o el aislamiento. Si se detecta un riesgo, puede enviar una notificación al usuario o sugerir contactar a un profesional. También existen los chats de apoyo psicológico, que son chats conversacionales que pueden ofrecer escucha empática, técnicas de autorregulación emocional, por ejemplo, respiración guiada o reestructuración cognitiva y acompañamiento en momentos de crisis leve. Por ejemplo, la mayoría de los chatbots se basan en principios de terapia cognitivo-conductual, que ayuda a los usuarios a identificar y reformular pensamientos negativos mediante conversaciones breves y diarias. También se está utilizando para el análisis de sesiones terapéuticas. La IA puede transcribir y analizar sesiones de psicoterapia para detectar patrones en el discurso del paciente, nivel de activación emocional o evolución del estado de ánimo. Por ejemplo,
Una herramienta utilizada por psicólogos analiza grabaciones de sesiones para identificar cambios en el tono de voz o palabras clave asociadas con mejoría o retroceso emocional, facilitando el monitoreo más objetivo del progreso terapéutico. También se utiliza la IA para la personalización de intervenciones psicológicas. La IA puede adaptar materiales y técnicas terapéuticas según el perfil cognitivo, emocional y conductual del paciente. Un ejemplo, en terapias digitales para ansiedad social, la IA selecciona ejercicios de exposición gradual en función del avance del usuario y de su nivel de ansiedad registrado en sesiones anteriores, haciendo el proceso más efectivo y ajustado. También se utiliza en evaluación neuropsicológica asistida. Los sistemas de IA pueden asistir en la administración, la corrección y el análisis de pruebas neuropsicológicas, reduciendo los errores humanos y facilitando el trabajo del especialista. Un ejemplo, una plataforma de evaluación cognitiva en línea utiliza la IA para registrar tiempos de reacción, patrones de respuesta y errores en tareas de memoria o atención, generando informes preliminares que orientan al neuropsicólogo en el diagnóstico. Por supuesto, también existen riesgos del uso de la inteligencia artificial en psicología. Así como ha generado entusiasmo, también ha generado preocupaciones entre profesionales y usuarios. Expertos advierten que, aunque sí la inteligencia artificial puede complementar la atención psicológica, no debe reemplazar la interacción humana que es esencial para el proceso terapéutico. Algunos riesgos asociados al uso de estas tecnologías son diagnósticos erróneos o automatizados sin supervisión clínica. La IA puede interpretar de manera incorrecta señales emocionales o contextuales, llevando a diagnósticos inexactos si no hay una supervisión profesional adecuada. También se puede poner en riesgo el vínculo terapéutico, ya que el uso excesivo de chatbots puede disminuir la calidad de la relación entre el terapeuta y su paciente, que es un elemento crucial para el éxito de la terapia. También está el asunto de la privacidad y seguridad de datos sensibles. El manejo inadecuado de información personal por parte de sistemas de IA puede comprometer la confidencialidad del paciente. También los sesgos en algoritmos y la falta de equidad. Los algoritmos pueden perpetuar prejuicios existentes si no son diseñados y entrenados con diversidad y equidad en mente. Pueden dar también una falsa percepción de objetividad y precisión. Existe el riesgo de que se confíe demasiado en las respuestas de la IA, asumiendo que son completamente objetivas y precisas, cuando en realidad pueden contener errores por carecer del contexto humano necesario. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para minimizar los riesgos del uso de la IA generativa? Bueno, en el 2024 la UNESCO publicó esta guía que propone que los gobiernos adopten un enfoque regulador proactivo, ético y centrado en el ser humano, y para ello recomiendan desarrollar marcos legales y normativos claros, crear leyes y regulaciones específicas para el uso de la IA generativa en educación, proteger la privacidad de datos personales de estudiantes y docentes, y establecer límites de edad para el uso de herramientas de IA. También garantizar la equidad y la inclusión, asegurar que el acceso de estas tecnologías no aumente la brecha digital, promover la diversidad lingüística y cultural en aplicaciones de IA, favorecer políticas que no marginen a poblaciones vulnerables. También supervisar a los proveedores de IA, exigirle a las empresas desarrolladoras que sus modelos cumplan con criterios de seguridad, transparencia y de no discriminación. También obligarlos a informar de manera clara cómo funciona la IA y qué datos utiliza. Propone también la UNESCO desarrollar capacidades humanas, es decir, invertir en formación docente y de investigadores sobre el uso crítico y ético de la IA, incluir la alfabetización digital e informacional en los planes de estudio, pero desde etapas tempranas, no hasta que los estudiantes llegan a la universidad. También fomentar el diálogo ético y la investigación,
promover espacios de participación pública, especialmente en comunidades educativas, y financiar estudios que evalúen los efectos reales de la IA en educación. ¿Y qué podemos hacer como educadores o psicólogos para reducir los riesgos del uso de la IA ajena en nuestras profesiones? Lo primero es utilizarla como apoyo y no como reemplazo. Asegurarnos de que la IA complementa nuestro trabajo humano y no sustituye el juicio pedagógico o crítico. Utilizar chats o asistentes de IA para tareas administrativas o de repaso, pero mantener la interacción directa con y entre estudiantes o pacientes en los aspectos clave del aprendizaje o la terapia. También evaluar críticamente los contenidos que genera la IA, supervisar y corregir los textos, los diagnósticos o recomendaciones para detectar errores, sesgos o falta de contexto. Los materiales se deben realizar antes de compartirlos en clase o con usuarios en sesiones y contextualizarlos desde una perspectiva humana y ética. También proteger la privacidad y los datos personales. Ser rigurosos con el uso de plataformas que recolectan información sensible de estudiantes o pacientes y evitar ingresar datos personales en aplicaciones no reguladas y educar a otros sobre el manejo ético de la información. También fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización digital. Enseñar a los estudiantes, a los colegas o usuarios a reflexionar sobre la información que reciben de la inteligencia artificial y reconocer sus limitaciones. Por ejemplo, integrar en clase o en consulta ejercicios en que se comparen respuestas humanas y de inteligencia artificial, discutiendo sus diferencias y sus riesgos, y participar en el diálogo ético y pedagógico sobre la IA, involucrarnos en comunidades, en foros o capacitaciones que aborden los usos responsables de la IA en educación y en salud mental, promover espacios para debatir los dilemas éticos de la IA, intercambiar buenas prácticas y construir marcos comunes de actuación profesional. Para concluir esta videoclase, la inteligencia artificial generativa representa una herramienta poderosa, pero también un gran desafío para quienes formamos parte de los mundos de la educación y la psicología. Como futuros maestros en educación o neuropsicólogos, no se trata solo de saber cómo funciona la IA, sino de decidir cómo queremos usarla, con ética, con sentido crítico y siempre al servicio del desarrollo humano. Gracias por su atención. Aquí las referencias a mis fuentes de consulta. Hasta pronto.